atención primaria. Toquemos la atención En primaria. Radio Sur de Los Ángeles, con el doctor don Luis Correa Devia, que nos visita una vez más y siempre con algo interesante. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Muy bien, encantado de conversar nuevamente un tema que quiero proponer esta mañana. Hablar de lo que es el adulto mayor y la geriatría, Ujú. justamente considerando que después de muchos años llegó un geriatra al Hospital de Los Ángeles. Esto es muy importante, puesto que hasta el momento en toda la región del Biobío Sí. había solamente una doctora geriatra Oh, en el Hospital Higueras de Talcahuano. mire. Y en el Hospital Regional de Concepción no había geriatra. Y acá nunca ha habido, y ahora tenemos por fin un geriatra, ¿Ya? ya que debiera preocuparse de este tema que es tan importante. El, eh, Estudiando el tema, el 18,3%, casi un 20% de la población de la comuna de Los Ángeles es adulto mayor. Ujú. Y esto va Mm. progresivamente aumentando, o sea, cada día van aumentando los pacientes adultos mayores porque las expectativas de vida se han ido extendiendo en forma significativa y hay que abordar este tema. Hay que entender que el anciano no es un hombre, no es un adulto viejo, es otra entidad diferente. Tal como los niños no son adultos chicos, sino que tienen No, sus propias enfermedades, eso. sus propias características de salud. El paciente anciano también tiene sus propias características de enfermedades y de salud y hay que saber enfocarlo. Y una forma diferente de pensar también, ¿eh? Claro, Porque ese niño, el adolescente, el rebelde, el idealista, después el adulto más con los pies en la tierra, y después viene el adulto mayor o anciano, eh, y que también piensa diferente y tiene sus características propias. claro que sí. Es importante ir entendiendo cómo es la mentalidad del adulto mayor, saber Ujú, enfocarlo, y para eso también se requiere no solamente tratar las enfermedades características que se producen en un paciente anciano, como es la pérdida de masa ósea, la pérdida de masa muscular, el deterioro ujú. cognitivo, sino que y también enfermedades crónicas que se han ido acentuando. Estamos hablando de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, pero no solo eso, sino que hay que entender que el adulto mayor requiere un enfoque diferente. Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿para qué queremos un geriatra? Si tenemos el nefrólogo, tenemos cardiólogos, tenemos broncopulmonares, tenemos médicos internistas, ¿para qué se necesita un geriatra? Es porque la geriatría implica el cuidado, la prevención y el manejo en forma integral del paciente adulto mayor. Y ese es el enfoque que hay que hacerlo. Y además requiere también lo que tú mencionabas fuera de micrófono, la importancia de que haya un equipo de salud que esté capacitado para atender los cuidados que requiere un adulto mayor. Entonces, es un enfoque integral. Y esto yo celebro mucho que haya llegado un geriatra, lo encuentro muy bueno, pero lo importante es que este colega que llega no llegue solo. ¿En qué sentido? No esté él ya enarbolando ya la bandera de la geriatría, sino tiene todo un equipo que va a estar colaborando con él y que se va a estar integrando, puesto que la atención primaria es fundamental también. Es decir, que este colega pueda extender sus conocimientos y su formación hacia los distintos niveles de salud para que el paciente anciano pueda ir recibiendo desde los niveles más primarios de atención hasta llegar a los niveles terciarios que es el hospital. Eh, Totalmente. Y bueno, el tema del adulto mayor se va extendiendo, van a ir haciendo cada vez más, Sí, y parece que los niños cada vez menos. exactamente, es lo que ocurre. Ya me temo una reconversión de los pediatras, oiga. Bueno, se va invirtiendo la pirámide. Sí, por eso. Antiguamente era una pirámide con una gran base de población infantil, adultos y Juvenil, los después, ancianos, claro, los ancianos los menos. los menos. Y ahora es al revés. En Ujú, este momento es un rombo, ¿ya? ujú. Y finalmente va a terminar siendo una pirámide invertida, puesto que cada vez Exacto. nacen menos niños y ahí la población envejece más y más. La esperanza de vida aumenta cada día, por lo tanto, también hay, bueno, y eso ya lo conversaremos en otra ocasión, dramas hasta con el tema de las pensiones. Porque Claro, antiguamente una persona decía, cuando uno era chico, decían, oye, se murió
Él, sí, pues se murió el viejito tanto. Ah, sí, estaba viejito. ¿Qué edad tenía? Uy, tenía como 60 ya. Ah, sí, claro, no, ya era viejito. Hoy día 60 es nada. Bueno, yo voy a cumplir 61, así que Por por eso, hoy favor. día 60 es nada. Ahora esperamos que fallezca alguien en sus tiernos 90 ya. ¿Ah? Exactamente, 80 y tantos, 90. Ahí ya viene uno esperando que alguien pueda pensar en fallecer. Pero la verdad es que entonces, pero la gente se sigue jubilando a la misma edad. Entonces claro, tienen que financiar muchos más años de sobrevida con esa misma platita. exactamente. Entonces van a tener que hablar seriamente, aumentar la cantidad de cotización, no sé, aumentar la edad de jubilación, porque si antes, no sé, pues financiaban como 10 años de sobrevida, ahora son como 25, y con la Exactamente. misma plata la cosa no rinde. No, está muy mal enfocado eso porque cambió la demografía de nuestro país y obviamente eso no está en las consideraciones de los economistas. Y bueno, el economista ve muy fríamente cuánto vive esta persona, cuánto lo voy a financiar. Yo creo que no era políticamente correcto hacerlo. Claro, nadie Bueno, va a querer que le digan, oiga, usted ahora va a jubilar 10 años después. ¿Pero cómo? Oiga, ahora usted tiene que cotizar más. No. bueno, a mí me toca ver muchos pacientes de distintas edades, ya mayores 65, 70, 75, 80, que todavía están trabajando, Ujú. puesto que sus pensiones ya simplemente prácticamente no existen. Por lo tanto, Sí. están obligados a seguir trabajando. ¿Ya? El otro día me tocó un paciente de 72 años que trabaja de guardia. Ujú. setenta y Ujú. dos años y todavía está de guardia. Y bueno, está ahí paradito en latas y lo estuvimos Eso. arreglando para que estuviera en mejores condiciones. Pero, Sí. ¿qué quiero decir? Que la gente se ve obligada a seguir trabajando. Y bueno, ahí hay otros, entre los cuales yo me cuento, Que no quieren dejar de trabajar. que es decir, claro, yo no Lo que considero pasa dejar de trabajar nunca. es que el trabajo lo mantiene vivo, Es lo muy mantiene importante. activo, lo mantiene interesado, lo mantiene vital. Claro. Muchas personas dejan su trabajo, jubilan, que sé yo, se retiran y empieza una decadencia inmediata. Bueno, esa es una de las características que que se le produce a muchos exfuncionarios del hospital. Funcionarios que trabajaron 20, 30, 40 años en el Ujú. hospital, jubilan y a los 2 3 años mueren, ¿Ve? porque pierden en el fondo Porque su vida es su trabajo. su vida y su trabajo. Entonces, aquí tenemos afortunadamente muchos agricultores, por ejemplo, y los agricultores suelen morir con las botas puestas, o sea, trabajan Claro, hasta el último suspiro, claro, porque les encanta, les apasiona, les gusta mucho la vida de que hacen. Igual que ustedes, los médicos, mueren con las botas puestas, nadie claro, quiere dejar de ejercer, claro. hasta que, a menos que físicamente ya no pueda, directamente, pero no es por falta de ganas, No, porque les apasiona lo que hacen, les encanta. ¿Ah? exactamente. Bueno, por eso el porcentaje, dije que había un promedio, un 20% de población adulto mayor en Biobío, bueno, en la comuna, con la Ujú. comuna, pero en el área rural la cantidad de pacientes adultos mayores es mucho mayor. El porcentaje va a aumentar un 30 hasta 40%. Mm, ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Los ancianos quedan en el campo y los jóvenes se van a la ciudad. claro. Entonces este porcentaje va cada vez más cambiando y ahí está este cambio demográfico. Pero quería conversar en el sentido de que hay que entender y cambiar los paradigmas que existen en cómo concebimos al anciano. Ujú. Por ejemplo, nosotros no concebimos que el anciano tenga una sexualidad activa. Es decir, es incomprensible para las personas pensar que o sus padres o sus abuelos todavía tengan una vida sexual activa o real. Y eso existe. Ya nos negamos a aceptarlo por un tema ya de concepción Es un tema cultural, creo yo. cultural Sí, exacto. sí, porque nadie anda pensando que sus papás tienen sexo o Claro, sus abuelitos tienen sexo por una cosa de familiar, digamos, ¿no? claro. Pero la verdad es que Pero es lo pero natural, existe, es es lo natural. lógico, es lo Pero lógico. Ya entender eso, entonces el geriatra también se preocupa de esa parte. ujú. Y lo otro ya es en la parte nutricional. A medida que el paciente va envejeciendo, ¿Ya? va perdiendo la capacidad de absorción de nutrientes. Mm, Entonces, es muy importante la vitamina D, es muy importante el zinc, es muy ujú. importante el calcio. Pero resulta, por ejemplo, el calcio, si tú tienes más de 60 años y estás comiendo, me toca pacientes que les tomo niveles de calcio y están bajísimos. Entonces me dicen, pero doctor, si yo tomo leche todos los días, como yogur todos los días, como queso todos los días. Lo que ocurre es que el calcio de los alimentos sobre esa edad
es menos del 1% la capacidad de absorción, menos del 1%. Ya, Por lo tanto, requieren suplementos nutricionales, ya, ya con calcio, con vitamina B, con vitamina D, ya con distintos elementos que tienen que ayudar a que su organismo se mantenga en mejores condiciones, porque hay un aspecto nutricional que considerar. La pérdida de calcio en los huesos es fundamental prevenirla con vitaminas, con minerales, y eso es un asunto que va a prevenir eventuales complicaciones. Una simple caída, un simple tropiezo puede provocar una fractura de cadera en un anciano o fractura de costillas o distintas que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces es importante considerar la parte nutricional. ¿Ya? Es decir, no es que le hago las cosas en papilla. Está bien, perfecto, puede que las coma mejor, pero no puede eso reemplazar. Es decir, que yo le dé harta fruta y verdura. No es suficiente. Requieren aspectos nutricionales de mayor cuidado suplementos. que hay que considerarlos. ¿Ya? Ya. Y esa es la labor del geriatra que obviamente les va a indicar a la familia. Pero lo otro es también entender que, y esto ocurre con los pacientes, los ¿Mm? enfermos, hay que considerar lo siguiente, la ancianidad no es una enfermedad, es una etapa de la vida. Y eso es muy importante considerarlo. Es decir, eh, sí va a requerir más visita al médico, va a requerir más apoyo, pero también hay que considerar que es una etapa natural. Es algo que es totalmente natural. O sea, el que no llega a anciano lo paga con la vida. Exactamente. Y no se enoje. Claro. No se enoje porque, oiga, empiezan otros comportamientos, de repente le van a contestar un disparate y esa persona que usted siempre ha mirado para arriba, así como, oiga, pero si mi mamá, mi papá, ¿cómo me dice esas cosas? Pero mamá, ¿cómo se te ocurre? Y empiezan a enojarse. No se enoje, porque Exacto. aparte de enojarse, usted después se va a sentir culpable de haberse enojado. Claro. Tómalo en cuenta, sí, es natural que vaya habiendo un cambio que usted lo va a notar y de repente le va a chocar. Claro, hay un deterioro cognitivo, ¿ya? Y también en ese sentido es importante, ¿ya? Tal como lo diría un buen neurólogo, es detectar precozmente algunas enfermedades Ujú. neurológicas que se van produciendo en el anciano. Está la demencia precoz, está el Alzheimer, el Creutzfeldt-Jakob y distintas otras enfermedades que hay que saber diferenciarlas, diagnosticarlas y atenderlas. Y para eso es la labor de que consulte y lo evalúe un médico regularmente y ahora que lleva un geriatra con mayor razón, yo Qué creo bien. es muy importante. Vamos a ver si podemos traerlo, ¿ah? Al geriatra recién llegado a la ciudad, a ver si lo podemos invitar a conversar con él y que nos cuente también, y ojalá con usted acá, pues, para que pueda hacer las preguntas del caso y poder conocer, digamos, su punto de vista, ¿no es cierto? Sí, es muy importante. Justamente él es el experto en esto, entonces Ujú, ya yo como médico con experiencia, claro, puedo opinar muchas cosas, pero ujú. él es el experto en Pero eso. sería bueno que nos pudiese, Claro, claro, alumbrar un poquito respecto de esto y darnos algún consejo práctico. Yo creo que también hay muchas personas que están hoy cuidando a adultos mayores. Muchos son el hijo, la hija, generalmente la hija. Eh, y también se hace cierto aquello de que una madre cuida de 10 hijos, pero 10 hijos no cuidan de una madre. ¿Ah? La exactamente. mayoría se hace el leso y queda una sola hija a cargo de, por Eso, ejemplo. eso es característico. Eso Me es normal. tocó mucho verlo con los pacientes con cáncer terminal, en los cuales pueden haber tenido 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 hijos, me tocó un caso, pero es uno solo el que se hace cargo y todo lo demás se desentiende. Claro, ¿Ya? total ya cayó uno, ¿para qué más Claro, te tocó? Le y dice. va todo el cargo de hacerse Ujú. responsable tanto de los medicamentos, la compra, los controles con el médico, ya el retiro de los medicamentos, la administración de los medicamentos, a uno solo. Y requieren cuidado Y día y noche. habitualmente, como tú bien dices, es una hija, Claro, ya los hijos, ya, o a veces es la nuera, a veces es la también. nuera. ¿Ya? Y yo he visto nueras muy buenas que cuidan a sus suegras y lo hacen muy bien. Yo, ese sentido, ese conflicto suegra-nuera Mm. Desaparece ahí. desaparece, Desaparece. desaparece. Ahí la nobleza de la mujer ahí Sí, asoma en todo su esplendor ciertamente. y me ha tocado verlo mucho. También existen los técnicos paramédicos, ¿no es cierto?, que tendrán la posibilidad de especializarse en el cuidado del adulto mayor. Esperemos que sí, es la que está en formación, por lo menos acá en nuestra ciudad. Sé que hay Sí, entidades que están formando y muchos con esa especialización y conocimientos es mucho mejor que alguien que no los claro, tiene. claro, Que hay personas que dicen, qué sé yo, me ofrezco para cuidar al adulto mayor. Ya, pero ¿tiene conocimientos formales? claro.
Bueno, cada vez se Sobre todo para está, la administración de medicamentos y claro, cosas, es muy tiene que ser alguien que importante. sepa. Bueno, están apareciendo cada vez más eh, hogares de ancianos, Ujú. ya que obviamente Donde también hay de todo, ¿ah? la Ceremi, sí, hay de todo, pero la Ceremi les exige ya que tener técnicos paramédicos y una enfermera que esté Ujú. al cuidado de estos ancianos y con conocimientos. Entonces, si se va a hacer, como digo, toda una acción sobre el adulto mayor a través de la llegada de este geriatra, va a tener mucho trabajo, mi colega, Sí, bastante, ¿ah? porque Ya le auguramos harto trabajo. va a tener que capacitar, va a Sí. tener que evaluar cómo se está atendiendo a todos los ancianos en nuestra provincia y obviamente ojalá que haga cursos, que haga seminarios, que haga Exacto. capacitación, ¿ya? Que extienda todos los conocimientos hacia todas las ramas de la medicina, puesto que la enfermería es muy importante, la atención ginecobstétrica en las mujeres ancianas también es muy importante. Se producen Ujú. prolapsos, se producen incontinencia de orina, se producen enfermedades infecciosas a repetición, ¿ya? Y bueno, sí, me acordé una anécdota de unos pacientes que tuvimos nosotros cuando yo estaba estudiando medicina, pero ¿Ya? no la puedo contar No, aquí. no se puede. No, Oiga, doctor, una pregunta. ¿Es cierto que los ancianos, si tienen una infección urinaria, por ejemplo, o algo así, bueno, sus pulmoncitos, a veces, es cierto que no tienen fiebre? efectivamente. O les cuesta tener fiebre y eso puede hacer Ese es por la... que pase de largo, digamos, y se agrave mucho antes que lo detecten? Claro, claro. ¿Lo pillan a última hora cuando ya no hay nada que hacer? Esto es una de las primeras cosas que a uno le enseñan como médico cuando se está Ujú. formando, que ni los niños Ajá, pequeños, las guagüitas. los menores de un año, Eso. ¿ya? O los adultos mayores, Ujú, ¿ya? No dan síntomas de fiebre cuando hay una infección. Puede tener una bronconeumonía, ujú, ¿ya? Pero no dan síntomas de fiebre puesto que su sistema inmunológico es muy deficiente. Por lo ujú, tanto, no tienen esa capacidad de respuesta inmunológica porque la ujú. fiebre es un síntoma que está dando una alerta, pero en ellos no da la alerta. Me ha tocado varias ocasiones en que me han llevado un paciente anciano que lo notan deteriorado, que no está comiendo, que está Desganado, decaído, ya ¿ya? se Y transpira en la noche. claro, claro, yo le pregunto, bueno, ¿ha estado con fiebre? ¿Ha estado? No. A ver, veamos los pulmones. Veo los Tiene un pulmones, dolorcito de espalda, le dice que... claro. Y están con una bronconeumonía tremenda, le dejamos los antibióticos Ujú, y al control siguiente ya vienen comiendo, despiertos, ujú. conectados. Ya. ¿Por qué? Porque era un cuadro que está siendo muy Estaba escondido ahí. escondido justamente y no da síntomas de alerta. Por eso hay que estar muy atento y saber descubrir a un paciente anciano que esté respirando con mayor frecuencia, que esté con cianosis, o sea, color Ujú, azulado en ujú. las manos, los dedos, en la boca, ¿ya? Que tenga taquicardia, que tenga Mire. el concepto de astenia, que tenga, digamos, más lentitud al moverse, que Ujú. deje de alimentarse. Lo mismo que un niño. Un niño cuando deja de alimentarse es porque te dicen, algo me está pasando. Claro que sí, ¿Ya? claro que sí. Entonces, esas cosas hay que saber. Y para eso Mm, también es, volvemos atrás, capacitar tanto al personal como también a los cuidadores, a los claro. parientes que están cuidando a ese anciano, Ujú. ¿ya? Entender que hay que estar alerta a estos cuadros y hay que saber, digamos, consultar directamente, rápidamente al médico. Ve, ese tipo de cosas, por ejemplo, sería a lo mejor parte del conocimiento necesario para el que está cuidando o a cargo del cuidado del abuelito, de la abuelita, saber que no espere que tenga fiebre porque no la va a tener. Y de pronto va a ser muy tarde. Tendrá que reconocer otros síntomas, otros signos para llevarlo a control, Claro, para llevarlo al médico. Y llévelo al médico, no escatime. Si usted está ahí en la duda, ¿lo llevo o no lo llevo? ¿Lo llevaré o en la no? duda mejor llevarlo. Llévelo. Sí. Exacto. Y otro aspecto que hay que considerar que es importante, el kinesiólogo. ¿Qué Ujú. importancia tiene el kinesiólogo para el adulto mayor? Muchísima importancia, Fundamental, po. ¿ya? Para poder rehabilitarlo en caso de que se esté Ujú, recuperando alguna fractura o para poder evitar las rigideces para el ujú. paciente. Porque ¿qué es lo mejor? Tengo un viejito ahí que lo mejor lo tengo acostadito todo el día que no se mueva. Que ni se mueva y así, claro, está Y, tranquilito y no molesta. exacto. Y resulta que después ya no lo van a poder levantar nunca más. El Ujú. paciente que permanece mucho tiempo ya en un silloncito, ya no, si está cómodo, dejémoslo tranquilito en el sillón, está durmiendo en el silloncito, dejémoslo tranquilo, eso es lo peor. ¿Por qué?
porque el paciente que pierde movilidad puede tener trombosis, Ujú. puede tener artrosis, puede tener rigidez de las articulaciones, puede tener ya problemas respiratorios, puede tener un deterioro. Un paciente tiene que moverse, tiene que tener actividad física, tiene que tener movimiento en sus articulaciones, tiene que ejercer ya que se mueva su musculatura para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, para eso los kinesiólogos son muy importantes y para eso la atención primaria es muy importante que hagan proyectos ya en los cuales se haga actividad física para la tercera edad. Esto se está haciendo en Ujú. varios consultorios, es muy bueno, pero debe extenderse más. ¿Ya? Falta entonces, ¿eh? Exacto, promover la Como un actividad programa. física en los ancianos. ¿Ya? Entonces, y lo otro también la parte lúdica, es decir, eh, que se hagan actividades en las cuales puedan escuchar música, ir Ujú. idealmente que a un concierto, una música, alguna cosa, lo que les guste. O sea, mover el anciano, Sí. no dejarlo como una plantita que no se mueva más y ahí no molesta. No, hay que preocuparse de él. Tal como nosotros nos preocupamos a los niños, hay que preocuparnos a los ancianos. O sea, cuando yo estudié medicina hace muchos años, ¿ya? Ujú. Existía lo que se llamaba el síndrome del cajón. Es decir, una guagüita, ¿ya? La ponían en un cajón de tomate, ¿ya? Ya. Y estaba todo el día ahí, Y envuelta para que no se mueva. bien envuelta. Sí. Y ahí no molestaba. Y ese niño, obviamente, cuando empezaba ya a moverse, todo era más lento en él, desde su capacidad cognitiva, su actividad cerebral, su actividad muscular, esquelética, todo era más lento. El síndrome del niño del cajón eran niños que terminan siendo retrasados por falta de estímulos. Claro. En el paciente anciano tampoco podemos caer en el síndrome del sillón, digámoslo ahora. Ya Claro. que el abuelito esté sentadito en un silloncito con hartos cojines que no se mueva. Más se va a deteriorar. Ahí se va a deteriorar rápidamente y progresivamente. Ujú. Hay que conversar con él, hay que estimularlo que escuche música, hay que estimularlo que lea, estimularlo ya Sobre que... todo que lea, sí, también es muy importante. Le cuento que llegaron la gente pensaba que ya no existían, pero existen y son muy buenas las revistas Selecciones. Las Ah, selecciones del Readers están de vuelta, les hacemos propaganda gratis, pero es que para ellos también son muy... nosotros ya estamos leyendo todo en una pantalla, en el teléfono, pero ellos no. Pues, entonces, y eso trae una multitud de artículos cortitos y además son interesantes. Pasado claro, el dato. exacto. Y para eso tiene que ir un buen oftalmólogo para que puedan tener los lentes a mano para poder leer. Y una lamparita, una buena luz. Porque el problema de las selecciones es que es muy bueno. Yo me Pero crié trae la letra muy chica. de la letra muy Sí, chica. Pues yo me crié leyendo el libro de leyendo. selecciones, me Sí, encantaba. Yo en mis vacaciones me acuerdo ujú, ya estaba todo el día leyendo esta selección. Mis abuelos ujú. tenían ya Colección. cientos de libros Ujú. y uno eran atemporales porque uno podía Sí, agarrar uno del año 45 o da lo del año mismo. Da 50 lo mismo que años y sean, eran si son cosas todas buenas. interesantísimas. ¿Ya? Y la Ujú. gracia del selecciones es que ellos no escribían nada. Ellos tomaban, seleccionaban Claro. artículos de todo el mundo que fueran interesantes y estaban. Entonces, pucha, los ancianos van a poder recordar eso o que en último caso lean el Condorito, en el sentido, También. todas esas cosas que los estimularon cuando niños o cuando adultos, Ujú. volver a entregárselo, volver a ponerle música. Y se hizo un experimento que lo publicó una universidad, pero además de eso lo mostraron en el Mega Noticias Ujú. hace muchos años atrás, en los cuales pacientes con Alzheimer Ujú. o con deterioro Que están cerebral perdidos completos. importante le preguntaban a la familia qué Ujú. música le gustaba. Le gustaba, no sé, pues, Albano, Romina Power, le gustaba Rafael, le Claro. gustaba, no sé, Pavarotti. Estoy tratando, Ujú. le gustaba, no sé, los mexicanos, no sé. Claro, o el lago de los cisnes, no sé, Claro, lo que y les sea. ponían esa música en audífono al anciano y el anciano recordaba, Ujú. volvía a sonreír, volvía a bailar o a cantar la canción porque eso les estimulaba. Y eso es muy importante, Parece que esa memoria reside en otra parte, ¿eh? claro. Entonces, en el fondo, Esa no se ha perdido. exacto, eh, tener todos estos actos que ayudan a que el anciano tenga una mejor calidad de vida Ujú. es muy importante y vamos a poder darle una dignidad. Todo el mundo habla de dignidad y que la dignidad, Pero que sea ya, de verdad, que sea de verdad, no una dignidad política. exactamente. Y esto no tiene nada que ver con la política en sí, No, sino que tiene que ver con, en el fondo, hacer las cosas bien. Y eso no tiene apellido político de ningún tipo. ¿Ya? así es. Yo insisto, la salud debiera ser totalmente alejada de la política
y de estar gente que sepa y no gente que se apitutó políticamente para estar en el cargo en que está. Uy, ahí ya entramos en Honduras. Pero para la próxima puede ser. Doctor Don Luis Correa Devia, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Algo que quede para el fin de nuestro programa. Simplemente que recordar que ese anciano fue la persona que nos cambió los pañales, que nos educó, Ujú. que nos enseñó a caminar, Y nos que enseñó tuvo a leer paciencia. y que tuvo paciencia con nosotros cuando nosotros estábamos aprendiendo. ¿Ya? Si Ujú. aprendimos bien, tenemos que tener la misma paciencia y el amor que ellos tuvieron con nosotros, con nuestros ancianos. No los abandonemos, cuidémoslos como corresponde. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Encantado.